¿Es la ansiedad una enfermedad o no? Si tu respuesta es sí o no, con una total seguridad, bueno, pues esto forma parte del problema. Y esto es algo muy habitual que ocurra hoy día. Vivimos en un mundo con tanta sobreinformación que nos lleva un poco a ese pensamiento dicotómico del sí o no, por algo que he leído, por algo que me han dicho y porque lo digo yo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final tener las cosas tan claras nos lleva a tener una visión más cerradita de las cosas y nos condiciona muchísimo en cómo afrontamos eso que nos pasa. Vamos a intentar reflexionarlo un poquito más. ¿Es la ansiedad una enfermedad? ¿Sí o no? Tenemos que pensar qué es una enfermedad. Una enfermedad es cuando nos falta la salud. Es decir, hay algo en nuestros sistemas, que pueden ser también psicológicos y emocionales, que hace que no nos podemos recuperar por nosotros mismos fácilmente. De hecho, en eso consiste la salud. La salud es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para, cuando sufre algún tipo de daño psicológico, emocional, físico, etc., poder recuperarse. La salud es lo que hace que cuando uno fuma, pues tose, o cuando uno se bebe alcohol por primera vez, dice, uy, esto está muy mal, esto me sienta muy mal, ¿no? Luego, nuestra propia forma de vivir hace que al final nos vamos acostumbrando, lo queremos más, y ya nuestro cuerpo pierde la salud un poco porque, bueno, se rinde, tampoco puede conseguirlo todo, tampoco puede constantemente estar recuperándonos. Depende también de nuestro comportamiento, de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, volvemos. ¿Es la ansiedad una enfermedad? ¿Sí o no? En ciertos momentos de nuestra vida sentimos ansiedad. Por ejemplo, ¿cuándo? Una primera cita, un primer día de trabajo, tener que hablar en público, una mudanza, un día de aeropuerto donde tenemos que hacer el check-in y faltan tantas horas y tenemos que llegar a tiempo, cuando esperamos recibir una noticia que nos condiciona, la nota de un examen o algo médico, como están unas pruebas médicas, por ejemplo. Todo esto nos genera ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una alerta y está muy relacionada con la incertidumbre y nuestra falta de control sobre la incertidumbre, así con cómo valoramos también nosotros las capacidades que tenemos o que creemos tener para afrontar esa incertidumbre. Esto es un poco lo que ocurrió en la pandemia o pasa hoy día con tanta sobreinformación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo lo voy a afrontar? Entonces, tener ansiedad en esos momentos, como te dije, una primera cita, un primer día de trabajo, tener que hablar en público, es algo cotidiano y no supone en sí mismo una enfermedad. ¿Cuándo la ansiedad es una enfermedad? Cuando es tan intensa, tan constante, tan duradera, que nos lleva incluso a problemas físicos, gastritis, falta de hambre, tenemos inflamaciones, molestias en las cervicales, puede haber una sintomatología muy variada, incluso pues erupciones o estar tembloroso, sobre todo el agotamiento, síntomas psicológicos, el pensamiento intrusivo, darle muchas vueltas a la cabeza. Pero claro, esto es una cuestión, como te dije, de intensidad, frecuencia, duración y ante todo es una cuestión de mecánica respiratoria, cómo estamos respirando, si de una forma más alerta, si habitualmente en el día a día estamos respirando como si fuéramos un animal en el bosque que constantemente siente que le rodea un perímetro de depredadores, eso nos agota. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo creo mi ansiedad es una enfermedad, la estoy categorizando no solo como un problema que yo tengo, sino como es algo que tengo, como que me han puesto. ¿Cómo solucionamos las enfermedades? Pues habitualmente tratando de aminorar los síntomas. Es que como yo tengo esta enfermedad, necesito aminorar los síntomas porque me siento mal. ¿Cómo lo hago? Pues con una pastilla. Un ansiolítico que me relaja porque, fíjate, los síntomas que tengo. Pero aquí, al concebirlo como una enfermedad, nos estamos un poco separando también de la solución, ¿vale? La ansiedad sí puede llegar a hacer que nuestro cuerpo esté en un estado enfermo. Nuestro cuerpo, nuestra emocionalidad, nuestra forma de sentirnos, nuestro propio bienestar.
pero no es a consecuencia de la ansiedad sí, sino de un cúmulo de factores que la hacen más intensa, frecuente y duradera. Por lo tanto, ¿es una enfermedad o no? El problema está en la pregunta. Es una pregunta tan dicotómica que nos hace ver la realidad de una forma chiquita, como te dije al principio del vídeo. No se trata de que pensemos si es una enfermedad o no. Se trata de, hemos llegado a esta situación, es algo intenso, frecuente, duradero. Vamos a ver cómo aprendemos a gestionarlo, cómo volvemos a una respiración más completa, cómo aprendemos a entender y a gestionar lo que sentimos, cómo vamos poco a poco disminuyendo nuestro estado de alerta. Si lo vemos como una enfermedad, como me lleva estos síntomas, fijaros que tengo una enfermedad que necesito tomarme el ansiolítico, estamos en el camino perdido por una razón muy sencilla. En mi caso son 15 años acompañando a personas en procesos de cambio y terapia. No conozco a ninguna que haya solucionado problemas recurrentes de ansiedad con fármacos. Lo que sí he conocido es personas que gracias al fármaco han disminuido un día muy molesto y que incluso con el tiempo, pues durante ciertos periodos han disminuido la intensidad de esa ansiedad. Pero solo con fármacos, vuelve y te sigue molestando, porque no haces el aprendizaje por ti mismo o por ti misma. En el momento en el que se trabaja en terapia, y esto te lo dice un médico y un psiquiatra también, oye, que el fármaco puede estar bien, pero no te olvides de esto. Es como si te duele mucho la cabeza. ¿Una pastilla te puede venir bien un día para disminuir un dolor de cabeza muy molesto? Sí, pero no lo va a solucionar porque me duele la cabeza. Es un problema con las gafas, no las tengo bien graduadas, tomo mucha sal, tensión alta, es estrés emocional o tensión emocional. Tenemos que ir un poquito a la causa. Por lo tanto, no pensemos tanto en esto es lo que me pasa, mira lo que tengo, sino sí, me siento así, es muy molesto, es muy desagradable. ¿Cómo lo puedo solucionar para no solo disminuir estos síntomas de forma temporal, sino solucionarlo de forma estable? Eso es mucho más interesante. Y comenzamos a andar ese camino cuando ya no estamos pensando tanto en si es una enfermedad, si no es una enfermedad, lo que me pasa, lo que no me pasa, sino voy a ver cómo lo puedo solucionar, cómo voy a afrontar lo que ocurre en enfoque de solución. Las personas a las que acompaño que se centran de esta forma, ahí sí. No es que nunca más vayan a tener ansiedad, porque volvemos al ejemplo, el primer día de trabajo, la primera cita, exponer en público, algo que te da mucho miedo, una noticia que te sorprende, etc. Pero que no sea la protagonista la ansiedad en tu día a día, sí. Eso sí, y es mucho más con terapia que con fármacos o con remedios milagrosos, ¿vale? Hay que integrarlo todo un poco y hacer un trabajo común. Espero haberte ayudado con este vídeo, te envío muchos ánimos. Recuerda que si estás en YouTube, suscribirte es fácil, es un botón, es gratis. Y bueno, si estás en cualquier otro lado, recuerda que en empoderamientohumano.com encuentras muchas más soluciones.